Hola, soy Sofía. Mi propia familia, la gente que se suponía debía amarme, intentó declararme mentalmente incompetente para robarme la herencia de mi abuelo. Todo porque elegí salvar vidas en lugar de administrar su fortuna. Siempre pensé que el dolor más grande era perder a un paciente, pero me equivocaba. El verdadero infierno es que tu propia sangre te apuñale por la espalda con una sonrisa y un documento legal. Para ellos, mi vocación no era un acto de servicio, sino una prueba de mi inestabilidad, una mancha en el impecable apellido que tanto se esforzaban por pulir. Era más fácil etiquetarme como un fracaso que aceptar que mis valores eran diferentes a los suyos. ¿Alguna vez has sentido que tu valor es invisible para las personas que más te importan? Antes de contarte cómo respondí en esa fría oficina de abogados cuando me llamaron un problema que necesitaba ser eliminado, déjame un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que pasó cuando un juez detuvo todo solo para mirarme fijamente a los ojos. La llamada llegó un martes por la mañana, justo cuando terminaba un turno de 24 horas. La voz del abogado de mi familia era tan estéril como el pasillo de un hospital. Hablaba de la lectura del testamento de mi abuelo, el único en mi familia que alguna vez me miró con orgullo. Mis padres, Isabela y Ricardo, y mi hermano mayor, Mateo, nunca entendieron por qué rechacé un puesto en su empresa para convertirme en paramédica. Para ellos, que vivían en una ostentosa mansión en Coral Gables, mi modesto apartamento y mi uniforme manchado de sudor y, a veces, de sangre, eran una fuente de vergüenza silenciosa. Creían que la vida se medía en ceros en una cuenta bancaria y en apariciones en las páginas sociales de Miami. Yo, en cambio, la medía en latidos de corazón recuperados. La muerte de mi abuelo abrió la puerta no solo al duelo, sino a la batalla final por mi dignidad. Una que nunca imaginé que tendría que librar contra mi propia familia. Recuerdo la última vez que estuve en esa casa antes de la reunión. El aire acondicionado estaba tan frío que se sentía como un mausoleo, y el silencio era interrumpido únicamente por el eco de nuestros pasos sobre el mármol pulido. Sobre la mesa de centro de la sala, como un monumento a mi exclusión, reposaba el pesado álbum de fotos de la gala anual de la familia. Un tomo de cuero con el escudo familiar grabado en oro. Pasé mis dedos sobre la cubierta, sabiendo que dentro había cientos de sonrisas falsas, vestidos de diseñador y copas de champán, pero ninguna foto mía. Hacía 5 años que no me invitaban. Mi madre, Isabela, me vio mirándolo y su expresión se endureció. Es un evento de negocios, Sofía. No entenderías, dijo. Su voz cortante mientras su mirada recorría mi sencilla ropa con evidente desaprobación. El álbum no era solo un libro de fotos. Era un recordatorio perpetuo de que yo no pertenecía, de que mi mundo de sirenas y emergencias era un universo ajeno e indeseable para ellos. Mi abuelo era todo lo contrario. Aún puedo oír su voz cálida y ligeramente ronca diciéndome, mientras me veía estudiar para mis exámenes de certificación: «Mija, tus manos están hechas para sanar, no para contar dinero. Eso es un don más valioso que cualquier acción en la bolsa». Él financió mis estudios en secreto, sabiendo que mis padres se opondrían. Cuando me gradué, me regaló un estetoscopio de alta calidad, grabado con mis iniciales, para que nunca olvides que tu verdadero valor está en el corazón que escuchas, no en la cartera que llenas, me dijo. Ese recuerdo era mi ancla. Él creía en mí, y su voluntad de dividir su patrimonio en partes iguales era su último acto de fe en mi capacidad. Por eso, cuando el abogado mencionó una cláusula sobre el heredero más responsable, una alarma silenciosa comenzó a sonar en mi cabeza, pero la ignoré, confiando ingenuamente en el amor familiar que, en realidad, ya no existía. La ingenuidad se hizo añicos con el mensaje de texto de Mateo la noche antes de la reunión. «Prepárate para mañana, hermanita. Es importante para el futuro de la familia». El tono era condescendiente, casi burlón. En ese momento, sentí un nudo en el estómago. No era una simple formalidad, era una emboscada.
Pasé la noche en vela, repasando cada interacción reciente, cada comentario pasivo-agresivo de mi madre sobre mi estilo de vida bohemio, cada mirada de decepción de mi padre. El aire en mi pequeño apartamento se sentía pesado, cargado de una premonición que no podía nombrar. Revisé mis finanzas, mis ahorros, mi modesto plan de jubilación. Era una vida simple, pero era mía, construida con mi propio esfuerzo. No era la vida de lujos que ellos esperaban para mí, pero era una vida honesta. No tenía idea de que esa honestidad, mi propia independencia, sería usada como el arma principal en mi contra. El bufete de abogados estaba en el piso 40 de un rascacielos de cristal en Brickell, el corazón financiero de Miami. Desde la ventana de la sala de espera, la ciudad parecía un tablero de Monopoly, un juego de poder y dinero que yo nunca había querido jugar. Cuando entré a la sala de conferencias, ellos ya estaban allí, sentados en un lado de la larga mesa de caoba, un frente unido y formidable. Mi madre, con un traje de diseñador color marfil, mi padre, con su habitual expresión de incomodidad controlada, y Mateo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Parecían sacados de una revista de negocios, mientras que yo, con mis pantalones de vestir y mi blusa sencilla, me sentía como una extraña en una obra de teatro para la que no me habían dado el guión. El silencio era denso, cargado de una hostilidad que podía cortarse con un cuchillo. Nadie me saludó. Simplemente me señalaron la silla vacía frente a ellos, como si fuera una acusada a punto de ser sentenciada. El abogado, un hombre con un rostro impasible y un traje carísimo, comenzó sin preámbulos. Habló del profundo amor de mi abuelo por la familia y su deseo de asegurar su legado. Luego, su tono cambió. Mencionó la cláusula del testamento que permitía reasignar los bienes si se determinaba que un heredero era incapaz o irresponsable para administrar su parte. Fue entonces cuando soltó la bomba. Por lo tanto, dijo, mirándome directamente por primera vez, la familia ha presentado una petición para que el tribunal te declare legalmente incapacitada para gestionar el patrimonio, solicitando que la herencia sea administrada por tu hermano, Mateo, en tu nombre. Las palabras me golpearon como una descarga eléctrica. Inestable profesión, horarios erráticos, falta de visión financiera, riesgo para el patrimonio familiar. Cada frase era una piedra lanzada con precisión. Mi madre añadió, con una frialdad que me heló los huesos, es por tu propio bien, Sofía. No sabes manejar el dinero. Esto es para protegerte de ti misma. Sentí que el aire me faltaba. El lujoso despacho, con sus vistas panorámicas y sus muebles de diseño, de repente se sentía como una caja sofocante. La humillación era un sabor amargo en mi boca. No era por el dinero. Nunca lo fue. Era la traición absoluta. Era la confirmación final de que, para ellos, yo era un error, una pieza defectuosa que no encajaba en su perfecta maquinaria de riqueza y estatus. Mis ojos se encontraron con los de mi padre, buscando una pizca de apoyo, pero él desvió la mirada hacia sus costosos zapatos de cuero, un cobarde hasta el final. Mateo, en cambio, me sostuvo la mirada, y en sus ojos vi una satisfacción fría, el triunfo del hijo predilecto que finalmente se deshacía del problema. Instintivamente, mi mano fue a mi bolso. Mis dedos rozaron un trozo de papel doblado y desgastado que siempre llevaba conmigo. Una nota de agradecimiento de un paciente anónimo, cuya vida había salvado meses atrás. No la saqué, pero su simple tacto fue un ancla, un recordatorio silencioso de quién era yo realmente, lejos de sus crueles acusaciones. El abogado deslizó un documento sobre la mesa pulida. Un acuerdo. Me ofrecían una pequeña asignación mensual, una miseria controlada por Mateo, a cambio de que yo renunciara voluntariamente a mis derechos sobre la herencia de mi abuelo. Era el golpe de gracia, la máxima humillación. Querían que firmara mi propia sentencia, que admitiera que era la incompetente que ellos decían que era. En ese instante, el dolor se transformó en una rabia helada y cristalina. Todo el miedo, toda la necesidad de su aprobación que había cargado durante años, se evaporó. Lentamente,
Empujé el documento de vuelta hacia él. Levanté la barbilla y los miré a los tres, uno por uno. Mi voz, cuando finalmente salió, no fue un grito, sino un susurro firme y lleno de una fuerza que no sabía que poseía. «Nos vemos en la corte», dije. Me levanté de la silla, y sin una segunda mirada, caminé hacia la puerta y salí de esa oficina, dejando atrás no solo a mi familia, sino la versión de mí misma que siempre había intentado complacerlos. La guerra acababa de empezar. El viaje de regreso desde Brickell fue un borrón. El sol de Miami se reflejaba en los rascacielos de cristal, pero yo no sentía su calor. Solo sentía el frío glacial de esa sala de conferencias, un frío que se había metido en mis huesos. Cada paso que daba sobre la acera concurrida me alejaba físicamente de ellos, pero sus palabras resonaban en mi cabeza como un eco interminable. Incapaz, irresponsable, un problema, mi desafío. Nos vemos en la corte. Había sonado tan fuerte en esa habitación, pero ahora, en la inmensidad de la ciudad, se sentía como un susurro desesperado. Caminé sin rumbo durante casi una hora. El ruido del tráfico y las conversaciones de los extraños a mi alrededor se mezclaban en un zumbido sin sentido. Me sentía completamente sola, como si me hubieran arrancado de mi propia vida y me hubieran dejado a la deriva en un océano de indiferencia. La guerra que había declarado era contra mi propia sangre. Y en ese momento, no estaba segura de si había sido un acto de valentía o la mayor estupidez de mi vida. Al llegar a mi apartamento, el silencio me recibió como un golpe. Todo en ese pequeño espacio, mi santuario, de repente parecía una prueba en mi contra. Mi uniforme de paramédica colgado en la parte trasera de la puerta, las botas de trabajo gastadas junto a la entrada, la pila de revistas médicas en la mesita de café. Esas eran las evidencias de mi supuesta inestabilidad. Me acerqué al uniforme y toqué la tela, sintiendo la textura áspera bajo mis dedos. Recordé las manchas que había limpiado, algunas de sudor, otras de sangre. Recordé el peso de un cuerpo inerte y la descarga de adrenalina al sentir un pulso volver. Cada fibra de ese uniforme contaba una historia de servicio, de sacrificio, de humanidad, y ellos lo habían convertido en un símbolo de mi fracaso. La injusticia de esa idea era tan profunda, tan visceral, que me robó el aliento. No se trataba de los $5 millones de mi abuelo. Se trataba de que intentaran profanar lo único que me daba un propósito. Unos días después, llegó el primer golpe oficial. Un mensajero entregó un sobre grueso y rígido del bufete de abogados de mi familia. Dentro, el lenguaje legal era frío y brutal, una disección clínica de mi carácter diseñada para destruirme. La petición formal ante el tribunal describía mis turnos de 24 horas como patrones de comportamiento erráticos que demuestran una falta de juicio. Mi decisión de alquilar un apartamento modesto en lugar de comprar una propiedad era presentada como una clara evidencia de mi desconexión con la realidad financiera. Incluso mi trabajo voluntario en un refugio local fue torcido para sonar como una incapacidad para priorizar responsabilidades estables. Cada frase era una mentira envuelta en una verdad a medias. Y allí, en blanco y negro, estaba el valor de la herencia que querían arrebatarme. Más de $5 millones en activos que, según ellos, yo dilapidaría por mi naturaleza impulsiva y mi falta de visión a largo plazo. Era una ejecución de mi carácter por escrito. La realidad me golpeó con la fuerza de un ariete. Necesitaba un abogado, y los buenos abogados en Miami costaban una fortuna. Hice una lista de nombres recomendados por un compañero de trabajo cuya hermana era abogada. La primera llamada fue desalentadora. El anticipo que pedían era más de lo que yo ganaba en 6 meses. La segunda fue aún peor. El abogado me escuchó con una simpatía superficial antes de decirme sin rodeos que un caso contra una familia tan influyente como la mía sería una batalla cuesta arriba y extremadamente costosa. Sentí cómo el pánico comenzaba a formarse en mi pecho. Este era su plan, me di cuenta. No solo querían vencerme en la corte, querían desangrarme económicamente antes de que pudiera siquiera presentar una defensa.
Era una guerra de desgaste, y ellos tenían un arsenal ilimitado, mientras que yo apenas tenía un escudo. La balanza de la justicia se inclinaba peligrosamente, no por la verdad, sino por el peso del dinero. Decidí que no podían intimidarme. Con una resolución que no sentía del todo, conduje hasta Coral Gables. Necesitaba recuperar algunos objetos personales de mi antigua habitación, cosas que mi abuelo me había regalado y que no pensaba dejar atrás. La mansión familiar se sentía más como un museo que como un hogar, fría e impersonal. Mi madre, Isabela, me encontró en el vestíbulo de mármol. Su rostro, perfectamente maquillado, era una máscara de desdén. «¿Qué haces aquí, Sofía? ¿Ya te diste por vencida?», preguntó, su voz sin una pizca de calidez. «Deberías haber aceptado nuestra generosa oferta. Te habrías ahorrado esta humillación pública». La palabra «generosa» me revolvió el estómago. No había súplica en mis ojos, solo una determinación fría que pareció desconcertarla. «Vine por mis cosas», le dije, y pasé a su lado sin esperar una respuesta. Su silencio hostil me siguió por la gran escalera, una presencia invisible y opresiva. Mi antigua habitación había sido despojada de cualquier personalidad. Las paredes, que una vez estuvieron cubiertas con pósteres y fotos, ahora estaban desnudas. Parecía más una habitación de invitados que el lugar donde había crecido. Sobre la mesita de noche, sin embargo, estaba lo que había venido a buscar: el estetoscopio de alta gama que mi abuelo me regaló en mi graduación. Mis iniciales, S.R., estaban finamente grabadas en la campana de metal. Lo tomé en mis manos. Su peso familiar y frío era reconfortante. Era un recordatorio tangible de su fe en mí. Mientras lo guardaba en mi bolso, escuché las voces de mi madre y Mateo desde el salón de abajo. «No te preocupes, mamá», dijo Mateo con su habitual arrogancia. «Es solo un berrinche. En cuanto se dé cuenta de que no puede pagar a un abogado, vendrá arrastrándose». Siempre ha sido así de dramática. Sus palabras me atravesaron, pero en lugar de herirme, encendieron una llama de furia en mi interior. Al bajar, mi mirada se desvió hacia la mesa de centro de la sala. Allí estaba, abierto, el pesado álbum de fotos de cuero, ese monumento a mi exclusión. Una nueva página estaba a la vista, una que no había visto antes. Era una foto de la gala benéfica más reciente. Mateo estaba en el centro, sonriendo, estrechando la mano de un senador estatal. Mis padres estaban a su lado. Sus rostros resplandecían de orgullo. La leyenda debajo de la foto, impresa en una elegante caligrafía, decía: «La familia Rivas, continuando un legado de servicio y filantropía en nuestra comunidad». La hipocresía era tan descarada que me dio náuseas. Se presentaban como pilares de la sociedad, como benefactores generosos, mientras en privado conspiraban para despojar a su propia hija de su herencia y su dignidad. Su reputación, su impecable imagen pública, era lo único que les importaba. ¿Y yo? Con mi vida de sirenas y emergencias, era una mancha que necesitaban borrar a toda costa. Los siguientes meses fueron un infierno. Encontré una abogada joven y tenaz que aceptó tomar mi caso con un plan de pagos, pero sabía que estábamos en desventaja. Para cubrir los crecientes gastos legales, empecé a tomar todos los turnos extra que podía. Vivía a base de café y adrenalina. Mis compañeros de trabajo comenzaron a notar las ojeras bajo mis ojos y mi agotamiento constante. «¿Estás bien, Sofía?», me preguntó mi compañero, Carlos, un día después de un turno particularmente brutal en el que no pudimos salvar a un joven de un accidente de moto. «Pareces un fantasma». Asentí y forcé una sonrisa, pero por dentro me estaba desmoronando. La soledad era la peor parte. No podía contarle a nadie la verdad completa. ¿Cómo explicar que la gente que se suponía que debía amarme incondicionalmente me estaba tratando como a un enemigo? La vergüenza era un peso constante en mi pecho. Una noche, mi padre me llamó. Era la primera vez que hablaba con él desde la reunión en el bufete. Su voz sonaba cansada, casi suplicante. No hubo una disculpa, ni una pizca de remordimiento. En cambio, intentó usar la culpa como un arma. «Sofía, hija,
Esto está destruyendo a tu madre. Apenas duerme. ¿No puedes ver el dolor que estás causando?, dijo. Mateo solo está tratando de proteger el legado de tu abuelo. Eres tú la que está siendo terca, la que está destrozando a esta familia. Me quedé en silencio, escuchando su intento de retorcer la realidad. Me estaban pintando como la villana, la causante de toda la discordia, simplemente por defenderme. Era una táctica cruel y cobarde, una forma de gaslighting tan descarada que me dejó sin palabras. Querían que me sintiera culpable por luchar por mi propia dignidad. En ese momento, cualquier pequeña esperanza que albergaba de que mi padre pudiera tener algo de decencia se extinguió para siempre. Esa noche toqué fondo. Sentada en el suelo de mi sala, rodeada de facturas legales y documentos judiciales que apenas entendía, me sentía abrumada por una desesperación absoluta. Parecía una batalla imposible de ganar. Estaba a punto de rendirme, de llamar a mi abogada y decirle que no podía más. Instintivamente, busqué mi bolso y saqué mi cartera. Mis dedos encontraron un trozo de papel doblado y gastado. Era la nota de agradecimiento del paciente anónimo. La desdoblé con cuidado, sus bordes suaves por el tiempo. Gracias, me devolviste a mi familia. Nunca olvidaré tu rostro. Leí esas palabras una y otra vez. La letra temblorosa de un extraño tenía más verdad y más humanidad que cualquier cosa que mi familia me hubiera dicho en años. Esa nota no era solo papel. Era mi ancla. Era la prueba irrefutable de mi valor. Un valor que no se medía en dólares, sino en latidos del corazón. Una nueva fuerza surgió desde lo más profundo de mi ser. Ya no era desesperación, sino una calma helada y decidida. Al día siguiente, llamé a mi abogada. Vamos a seguir adelante, le dije, mi voz firme y clara, sin rastro de la duda que me había consumido la noche anterior. No me importa lo que tengamos que hacer. No voy a dejar que me definan con sus mentiras. Colgué el teléfono y mi mirada se posó en mi uniforme. Ya no lo veía como una acusación, sino como mi armadura. Cada hilo representaba una vida que había tocado, una decisión de vida o muerte tomada en segundos, una muestra de compasión en medio del caos. Ellos podían tener el dinero, los abogados caros y la influencia social. Pero yo tenía algo que ellos nunca entenderían. Un propósito. La injusticia no me había roto. Me había forjado en acero. Estaba lista para la corte. Estaba lista para luchar por mi nombre. La primera reunión con mi abogada, Ana, fue en una pequeña oficina que contrastaba enormemente con el rascacielos de Brickell. Ana era joven, pero sus ojos tenían una intensidad que me dio confianza. Extendió los documentos de mi familia sobre su modesto escritorio de madera. Quieren pintarte como una persona impulsiva, una idealista sin sentido práctico que quemaría el dinero, explicó, su voz tranquila pero firme. Nuestra tarea es demostrar que tu vida no es una prueba de irresponsabilidad, sino de todo lo contrario. Es una prueba de un carácter que ellos no pueden comprar. Mientras hablaba, mi mano rozó el estetoscopio de mi abuelo dentro de mi bolso. El frío metal era un recordatorio constante de por qué estaba allí. No era solo mi lucha. Era una defensa del legado de confianza que él me había dejado. Un legado que mi familia estaba tratando de profanar con su codicia y su desprecio. La armadura que me había forjado en mi mente ahora tenía que volverse real. El proceso de deposición fue la primera batalla real, y fue brutal. Nos sentamos en otra sala de conferencias sin alma, esta vez con el abogado de mi familia, un hombre de sonrisa afilada llamado Sr. Vargas, interrogándome durante horas. Mateo estaba presente, observando con una satisfacción mal disimulada. Vargas tomó cada aspecto de mi vida y lo retorció. ¿No es cierto, señorita Rivas, que usted eligió un trabajo donde la exposición al trauma es diaria? ¿Un entorno que podría afectar su juicio a largo plazo? Luego se centró en mis finanzas. ¿Podría explicarle al tribunal por qué, con su educación, vive de cheque en lugar de construir un patrimonio, como lo ha hecho su hermano? Cada pregunta era una daga diseñada para hacerme dudar de mí misma. Respondí con la mayor calma que pude, explicando que mi riqueza no se medía en acciones, sino en las vidas que ayudaba a salvar.
Pero sus palabras se clavaron, dejándome sintiéndome expuesta y juzgada, justo como querían. El estrés comenzó a filtrarse en cada parte de mi vida. Los turnos en la ambulancia se volvieron más pesados. La fatiga una compañera constante. Durante una llamada particularmente difícil, un accidente con múltiples víctimas. Mis manos temblaron por un segundo mientras preparaba una vía intravenosa. Carlos lo notó. Más tarde, mientras limpiábamos el vehículo, me puso una mano en el hombro. Sofía, lo que sea que esté pasando, no puedes dejar que te consuma. Aquí la gente depende de ti, dijo. Su tono no era de reproche, sino de genuina preocupación. Sus palabras me golpearon con fuerza. Tenía razón. Mi familia no solo estaba atacando mi herencia y mi carácter. Su guerra psicológica estaba poniendo en riesgo mi capacidad para hacer el trabajo que amaba. El mismo trabajo que usaban como arma en mi contra. Me sentí atrapada en una espiral descendente, luchando por mantenerme a flote en un mar de agotamiento y ansiedad. Unos días antes de la primera audiencia preliminar, recibí una llamada de Ana. Necesitaba unos registros financieros antiguos que mi padre guardaba en una caja fuerte en la mansión. A pesar de mi renuencia, sabía que no tenía otra opción que ir a buscarlos. Conduje hasta Coral Gables sintiendo un nudo en el estómago. La criada me dejó entrar en silencio y me dijo que esperara en el vestíbulo mientras buscaba a mi padre. El silencio de la casa era opresivo, y el aire acondicionado zumbaba como un lamento. Mientras esperaba, de pie sobre el frío mármol, escuché voces provenientes del estudio de mi padre, cuya puerta estaba ligeramente entreabierta. Eran Mateo e Isabela. No pude evitar quedarme quieta, mi respiración contenida, mientras sus palabras flotaban hacia mí, claras y cortantes como el cristal. ¿Estás seguro de que esto funcionará, Mateo? ¿Y si el juez no lo ve de la misma manera? Preguntó mi madre, su voz teñida de una rara nota de incertidumbre. La respuesta de Mateo fue rápida y llena de su habitual arrogancia. Mamá, por favor. Su vida es un desastre. Trabaja en horarios ridículos, vive en un apartamento de mala muerte y no tiene nada a su nombre. El abogado tiene suficiente para pintarla como una niña inestable que juega a ser una heroína. Hubo una pausa, y luego dijo las palabras que me rompieron el corazón y, al mismo tiempo, me liberaron para siempre. Además, nunca se trató de si es capaz o no. Seamos honestos. Se trata de que es una vergüenza. Su estilo de vida mancha el nombre de la familia. Esto es solo la forma más limpia y legal de cortarla de raíz y proteger lo que hemos construido. Un frío entumecedor se extendió por mis venas. No era ira, no era dolor. Era una claridad terrible y absoluta. Cortarla de raíz. No era su hija. No era su hermana. Era una mala hierba en su jardín perfectamente cuidado. En ese instante, todo el deseo persistente de su aprobación, cada pequeña herida de su desdén a lo largo de los años, se cauterizó y se convirtió en una cicatriz dura e insensible. Ya no había nada que salvar, nada que recuperar. Cuando mi padre finalmente apareció con los documentos, mi rostro debía de ser una máscara de piedra. No dije una palabra. Simplemente tomé la carpeta, me di la vuelta y me fui. Mientras caminaba hacia mi auto, el peso del álbum de fotos de la familia en la mesa de centro ya no me afectaba. Era solo un libro lleno de extraños con los que compartía un apellido, nada más. La batalla ya no era por mi dignidad a sus ojos, era por mi libertad de ellos. En mi siguiente reunión con Ana, ella notó el cambio en mí de inmediato. Algo pasó, dijo, más como una afirmación que como una pregunta. Le conté lo que había escuchado. No lloré. Mi voz era monótona, casi clínica, mientras repetía las palabras de Mateo. Ana escuchó en silencio, sus ojos fijos en los míos. Cuando terminé, asintió lentamente. Esto es horrible, Sofía, pero desde un punto de vista legal, esto es oro, dijo en voz baja. Esto demuestra que su petición no se basa en una preocupación genuina por tu bienestar, sino en el prejuicio y el deseo de excluirte. Esto es malicia. Podemos usarlo. Por primera vez en meses, sentí una chispa de poder. Su crueldad, su desprecio desnudo,
se había convertido en mi arma más afilada. La dinámica había cambiado. Ya no estaba a la defensiva. Ahora tenía algo con qué atacar. Para contrarrestar su narrativa de inestabilidad, necesito que me des ejemplos concretos de tu responsabilidad y tu juicio bajo presión. Me pidió Ana una tarde, mientras preparábamos mi testimonio. Piensa en los momentos más difíciles de tu carrera, donde tuviste que tomar decisiones de vida o muerte. Cerré los ojos y mi mente se inundó de imágenes, sirenas, luces intermitentes, el caos de las emergencias. Y entonces, un recuerdo se destacó con una claridad sorprendente. Un accidente masivo en la I-95 hace unos años, durante una tormenta tropical. La lluvia era una cortina de agua, y el metal de los autos destrozados brillaba bajo los relámpagos. Recordé a un hombre atrapado en un sedán plateado de lujo, un Mercedes, con una herida grave en el pecho. Estaba fuera de servicio ese día, pero fui la primera en la escena. Mientras los demás esperaban a los servicios de emergencia, yo me abrí paso, estabilicé su cuello y apliqué presión en la herida, hablando con él para mantenerlo consciente hasta que llegó la ayuda. Nunca supe su nombre. Era solo un rostro en una larga lista de rescates, un recordatorio del deber anónimo que había elegido. A medida que se acercaba la fecha del juicio, la presión de mi familia cambió de táctica. Recibí una oferta de acuerdo a través de sus abogados. Era sustancialmente más generosa que la miserable asignación mensual que me habían ofrecido al principio. Me ofrecían una suma global considerable, suficiente para comprar una casa y vivir cómodamente durante años. Pero venía con una condición innegociable. Tendría que firmar un acuerdo de confidencialidad que me prohibiría hablar del asunto para siempre. Y lo más importante, tendría que renunciar públicamente a mi reclamo, admitiendo que la gestión de Mateo era en el mejor interés de la familia. Era un soborno envuelto en un lenguaje legal. Querían comprar mi silencio, borrar su traición de los registros públicos y salir con su impecable reputación intacta. Era una última y desesperada jugada para controlar la narrativa y evitar la humillación de un juicio público. Miré la oferta sobre la mesa de la cocina. El papel grueso y caro se sentía como veneno bajo mis dedos. Podría haber tomado el dinero y haber desaparecido. Podría haber puesto fin a la pesadilla, al estrés y a las noches de insomnio. Por un momento fugaz, la idea fue tentadora, pero entonces recordé la voz de Mateo diciendo, cortarla de raíz. Recordé la mirada vacía de mi padre. Recordé el desdén en el rostro de mi madre. Esto nunca había sido por el dinero. Se trataba de la verdad. Tomé el teléfono y llamé a Ana. Rechaza la oferta, le dije, mi voz sin un ápice de duda. Diles que nos vemos en la corte. Colgué y mi mirada se posó en el calendario de mi pared. La fecha del juicio estaba marcada con un círculo rojo. Ya no lo veía con miedo, sino con una determinación helada. Iba a entrar en esa sala del tribunal, no como la hija avergonzada, sino como la mujer en la que me habían convertido, una sobreviviente lista para reclamar su historia. Los días previos al juicio se sintieron como el silencio denso y cargado que precede a una tormenta. La decisión de rechazar su oferta había cerrado la última puerta a una retirada pacífica. Ahora solo quedaba la guerra. Mis sesiones con Ana se volvieron más intensas, no solo repasando hechos, sino preparándome mentalmente para el ataque que vendría. Van a intentar desmantelarte pieza por pieza, Sofía, me advirtió, sus ojos serios fijos en los míos. Usarán tu compasión como una debilidad y tu dedicación como una obsesión. No puedes dejar que te afecte. Recuerda por qué estás aquí. Yo asentía, pero por dentro, una parte de mí todavía temía no ser lo suficientemente fuerte. Sin embargo, cada vez que esa duda surgía, recordaba la voz de Mateo, fría y cortante, diciendo, cortarla de raíz. Esa frase se había convertido en mi combustible, el recordatorio constante de que no estaba luchando contra una familia, sino contra un enemigo que ya me había dado por muerta. Una tarde, mientras organizábamos las pruebas, Ana me pidió que le contara de nuevo sobre el accidente en la I-95. Quería cada detalle. Mientras yo hablaba,
Ella escribía furiosamente. Describí la lluvia torrencial, el sonido del metal retorciéndose, el olor a gasolina y el caos general. Le expliqué cómo evalué la situación, cómo prioricé a las víctimas basándome en la gravedad de sus heridas. Un proceso llamado triaje. Hablé del hombre en el Mercedes, no como un individuo, sino como un paciente con trauma torácico penetrante. Describí los pasos clínicos que tomé para estabilizarlo, la forma en que usé mi voz para mantenerlo anclado a la conciencia mientras mis manos trabajaban para detener la hemorragia. Para mí, era un recuento de un procedimiento. Para Ana, era la pieza central de nuestra defensa. «¿No ven esto, Sofía?», dijo, levantando la vista de sus notas. «Ellos ven un uniforme manchado. Yo veo a una líder tomando decisiones de vida o muerte bajo una presión inimaginable. Eso es responsabilidad». La noche antes del juicio, la soledad de mi apartamento se sentía aplastante. El peso de lo que estaba por venir me presionaba el pecho, dificultando la respiración. Por un momento aterrador, las voces de mi familia se colaron en mis defensas. ¿Y si tenían razón? ¿Y si mi vida era, en efecto, una serie de decisiones impulsivas y poco prácticas? Me levanté y caminé hacia mi armario, donde colgaba mi uniforme. Lo toqué, y luego, casi por instinto, fui a mi bolso. Saqué la pequeña nota de agradecimiento, sus bordes desgastados por el constante contacto con mis dedos. «Me devolviste a mi familia». Luego saqué el estetoscopio que mi abuelo me había regalado. Lo sostuve en mis manos, el metal frío y pesado. Sentí su peso como un ancla, un contrapeso a la ligereza vacía de las acusaciones de mi familia. No era una niña jugando a ser heroína, era la nieta de mi abuelo, y estaba a punto de honrar su fe en mí. La mañana del juicio me desperté antes del amanecer. Había una calma extraña en el aire, la quietud que precede a un evento que cambiará todo. Elegí mi ropa con un propósito deliberado, no un traje de poder para imitarlos, sino una blusa de seda azul oscuro, pantalones negros bien cortados y zapatos planos. Quería parecer profesional, serena, yo misma, no la versión rota que ellos querían presentar, ni una imitación de su mundo corporativo. Mientras conducía hacia el centro, Miami parecía una ciudad diferente. Los imponentes rascacielos de Brickell, que una vez me hicieron sentir pequeña e insignificante, ahora parecían frágiles estructuras de cristal. Mi enfoque no estaba en el juego de poder que representaban, sino en el edificio de piedra sólida del juzgado que se alzaba más adelante. No sentía miedo, sino una claridad helada. La batalla ya no era sobre ganar o perder, era sobre contar mi verdad, sin importar el resultado. Al llegar al juzgado, el eco de mis pasos sobre el suelo de mármol pulido parecía amplificar mi soledad. Vi a Ana esperándome cerca de la entrada de la sala del tribunal. Su expresión era una mezcla de concentración y apoyo tranquilizador. «Recuerda, respira hondo. Solo responde a la pregunta que te hagan. No les des nada más», me aconsejó en voz baja, poniendo una mano firme en mi hombro. Asentí, agradecida por su presencia. A lo lejos, vi a mi familia. Estaban agrupados con su abogado, el señor Vargas, como un equipo de depredadores preparándose para la caza. Mi madre, Isabela, vestía de un blanco impecable, como si quisiera proyectar una pureza que no poseía. Mateo estaba a su lado, susurrándole algo al oído. Su postura irradiaba una confianza arrogante. Mi padre, como siempre, parecía un espectador incómodo en su propia vida, con la mirada perdida en algún punto del suelo. Eran extraños para mí. Cuando nos acercamos, sus miradas se posaron en mí. La de mi madre fue un barrido rápido y despectivo, desde mis zapatos hasta mi cabello. Una evaluación silenciosa que me declaró inadecuada. La de Mateo fue peor. No había burla, sino una especie de lástima condescendiente, la mirada que se le da a un animal herido antes de darle el golpe de gracia. Me dolió más que cualquier insulto abierto, porque revelaba su certeza absoluta de que yo ya estaba derrotada. En ese instante, la imagen de ellos en el estudio, hablando de cortarme de raíz, volvió a mi mente con una claridad brutal.
Ese recuerdo fue mi escudo. Enderecé la espalda, levanté la barbilla y los miré directamente, sin odio, sin miedo, solo con una finalidad vacía. El vínculo que una vez nos unió se había disuelto por completo, dejando solo el frío formalismo de un procedimiento legal. Ya no podían herirme porque ya no significaban nada. Dentro de la sala del tribunal, el aire era denso y solemne. El espacio estaba dominado por la madera oscura de los bancos y el estrado del juez, todo diseñado para inspirar un sentido de gravedad y poder. Ana y yo nos sentamos en la mesa de la izquierda. Mi familia y su abogado tomaron la de la derecha. El pasillo central que nos separaba se sentía como un abismo infranqueable. Evité mirarlos, manteniendo mi atención en el estrado vacío. Era allí donde residía el poder. No en su dinero ni en su influencia, sino en la imparcialidad de la ley que esperaba que prevaleciera. Coloqué mi bolso a mis pies, sintiendo el leve bulto del estetoscopio contra mi tobillo. Era un recordatorio silencioso de mi mundo. Un mundo que estaba a punto de ser juzgado por el de ellos. Respiré hondo, mis manos descansando tranquilas sobre la mesa. Estaban firmes. Todos de pie, anunció el alguacil con voz resonante. Un hombre de unos 60 años, con cabello plateado y un rostro marcado por años de servicio, entró y tomó su asiento en el estrado. Era el juez Morales. Su presencia llenó la sala de inmediato. Irradiaba una autoridad tranquila pero innegable. Se acomodó las gafas, revisó unos papeles frente a él, y luego levantó la vista, su mirada recorriendo la sala. Sus ojos se detuvieron brevemente en mi familia, luego en Ana, y finalmente en mí. Fue una mirada profesional, imparcial, la de un hombre que había visto miles de casos como el nuestro. No hubo ninguna señal de reconocimiento, nada que sugiriera que este día sería diferente a cualquier otro en su carrera. Se aclaró la garganta y el procedimiento comenzó oficialmente. La batalla por mi nombre estaba a punto de empezar. El abogado de mi familia, el señor Vargas, se puso de pie para dar su declaración de apertura. Su voz era melosa y persuasiva, cada palabra cuidadosamente elegida para pintar un cuadro de tragedia familiar. Su señoría, comenzó, con un tono de falsa solemnidad. Estamos aquí hoy no por codicia, sino por una profunda y dolorosa preocupación por el bienestar de mi cliente, la señorita Sofía Rivas. Continuó hablando del legado de la familia Rivas, de su importancia en la comunidad de Miami, tejiendo una narrativa en la que ellos eran los guardianes responsables de una fortuna y yo era la hija pródiga e inestable. Me describió como una joven, idealista pero imprudente, cuyas elecciones de vida demuestran un patrón alarmante de inestabilidad emocional y fiscal. Cada frase era una puñalada, un intento de asesinar mi carácter ante el tribunal antes de que yo pudiera decir una sola palabra en mi defensa. Escuché su discurso sin mover un músculo. Ana me había preparado para esto, para la forma en que torcerían mi vida hasta convertirla en una caricatura de irresponsabilidad. Mantuve mi mirada fija en el juez Morales, tratando de leer su expresión, pero su rostro era una máscara de imparcialidad profesional. Mientras Vargas hablaba de mi desdén por la seguridad financiera, recordé las innumerables veces que había renunciado a turnos mejor pagados en zonas más seguras para trabajar en barrios donde la necesidad era mayor. Mientras hablaba de mi falta de visión a largo plazo, pensé en las decisiones de una fracción de segundo que había tomado y que habían determinado si un extraño viviría o moriría. La desconexión entre sus palabras y mi realidad era tan vasta que se sentía surrealista. Sutilmente, mis dedos rozaron la cremallera de mi bolso. El estetoscopio de mi abuelo estaba allí, esperando. La verdad estaba allí, esperando. La tensión en la sala era tan espesa que casi podía tocarla. Fue el turno de Ana para hablar. Su voz, a diferencia de la del señor Vargas, era tranquila y directa. No intentó crear un drama, simplemente presentó los hechos. Su señoría. La defensa demostrará que la vida de mi cliente no es un signo de inestabilidad, sino de un compromiso inquebrantable con el servicio, un rasgo que su abuelo admiraba profundamente.
Demostraremos que la verdadera irresponsabilidad reside en intentar despojar a alguien de su dignidad por pura codicia y prejuicio. Sus palabras eran como un bálsamo para mis nervios. Luego, me llamó al estrado. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas mientras caminaba hacia el asiento del testigo. Al pasar junto a la mesa de mi familia, evité sus miradas, pero sentí el peso de su desprecio como una fuerza física. Me senté, juré decir la verdad y me preparé para el interrogatorio. El señor Vargas se acercó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Comenzó con preguntas aparentemente inocuas sobre mi trabajo, mis horarios, mi elección de vivienda. Cada respuesta que daba, él la torcía. Mis turnos de 24 horas se convirtieron en un estilo de vida caótico, incompatible con la toma de decisiones financieras prudentes. Mi modesto apartamento era una prueba de mi incapacidad para invertir en el futuro. Luego, se centró en un punto que me dejó helada. ¿No es cierto, señorita Rivas, que recientemente rechazó una oferta de acuerdo muy generosa de su familia? Una oferta que habría asegurado su futuro financiero. ¿No demuestra eso un juicio pobre y una naturaleza contenciosa? Miré a mi familia. Mateo asintió sutilmente. Una sonrisa de suficiencia en sus labios. Estaban usando mi negativa a ser comprada como un arma más en mi contra. Respondí con la mayor calma que pude reunir. Rechacé la oferta porque este caso nunca ha sido por el dinero. Es por la verdad y por el respeto a la última voluntad de mi abuelo. Vargas se rió entre dientes. Un sonido condescendiente que resonó en el silencio de la sala. ¿La verdad, señorita Rivas? ¿O es una cuestión de orgullo? ¿Un berrinche porque su familia no aprueba su pasatiempo? La palabra pasatiempo me golpeó como una bofetada. Mi vida entera, el sudor, la sangre, las lágrimas, las vidas salvadas y perdidas, todo reducido a un capricho. Estaba a punto de responder, la ira subiendo por mi garganta, cuando una voz profunda y autoritaria interrumpió desde el estrado. «Suficiente, señor Vargas». Todos nos giramos. El juez Morales se había inclinado hacia adelante, sus codos sobre el escritorio, su mirada fija, no en el abogado, sino directamente en mí. Había una expresión extraña en su rostro, una mezcla de incredulidad y una intensa concentración. El silencio se apoderó de la sala. El juez Morales me observó durante lo que pareció una eternidad, sus ojos entrecerrados como si intentara resolver un rompecabezas complejo. El señor Vargas se quedó congelado a mitad de su postura arrogante, la boca ligeramente abierta. Mi propia familia parecía confundida, intercambiando miradas nerviosas. El juez ignoró por completo al abogado y se dirigió a mí, su voz ahora más baja, casi personal. «Señorita Rivas, disculpe mi interrupción. Tengo una pregunta para usted. ¿Siempre ha trabajado en la zona de Miami-Dade?» La pregunta era tan inesperada que me tomó un segundo procesarla. «Sí, su señoría. Durante los últimos 5 años», respondí. Mi voz apenas un susurro. Él asintió lentamente, como si mi respuesta confirmara algo que sospechaba. El aire en la sala se había vuelto eléctrico, cargado de una tensión que nadie entendía. «Hace unos años», comenzó el juez, su voz resonando en la sala ahora silenciosa. «Yo estuve involucrado en un accidente muy grave. Un choque múltiple en la I-95, en medio de una tormenta tropical. Mi auto, un Mercedes plateado, quedó destrozado». Al oír esas palabras, un escalofrío recorrió mi espalda. El recuerdo, vívido y caótico, inundó mi mente. La lluvia torrencial, el sonido del metal retorciéndose, el hombre atrapado en el sedán de lujo. Mi corazón comenzó a latir con una fuerza sorda y pesada. Miré al juez. Realmente lo miré por primera vez. Y bajo la toga y los años de autoridad, comencé a reconocer los rasgos de aquel rostro pálido y ensangrentado que había mantenido consciente mientras luchaba por su vida en el asfalto mojado. Era él. El mundo pareció detenerse. El juez continuó, su mirada nunca abandonando la mía. Estaba atrapado y gravemente herido. Recuerdo pensar que iba a morir allí. Entonces, en medio del caos, una joven apareció. Estaba fuera de servicio. No tenía uniforme.
Solo su conocimiento y una calma increíble. Me estabilizó. Aplicó presión en una herida en mi pecho y me habló, manteniéndome anclado a la vida hasta que llegaron las ambulancias. Cuando desperté en el hospital, pregunté por ella, pero nadie sabía quién era. Desapareció sin buscar crédito ni reconocimiento. Cada palabra que decía era un eco exacto de mi memoria. Pude sentir todas las miradas en la sala girando hacia mí. Mi madre, Isabela, tenía una expresión de total y absoluta confusión en su rostro. Mateo parecía haber visto un fantasma. Mi propia abogada, Ana, me miraba con los ojos muy abiertos, dándose cuenta de lo que estaba sucediendo. El juez Morales hizo una pausa, y la sala contuvo la respiración colectivamente. Luego, con una certeza que no dejaba lugar a dudas, dijo las palabras que lo cambiaron todo. Esa joven paramédica. Era usted, ¿verdad, señorita Rivas? No fue una pregunta, fue una declaración. El aire salió de mis pulmones en un suspiro tembloroso. No podía hablar, solo pude asentir lentamente, una sola lágrima rodando por mi mejilla. Un murmullo ahogado recorrió la sala del tribunal. El martillo del juez golpeó la madera con una fuerza atronadora. «Silencio», ordenó, aunque su voz carecía de su anterior dureza. Ahora estaba llena de una emoción contenida. El mundo que mi familia había construido con sus mentiras y su desprecio se había derrumbado en un solo instante, demolido por un acto de servicio que ellos nunca habrían entendido ni valorado. La reacción de mi familia fue una implosión silenciosa. La máscara de superioridad de mi madre se hizo añicos, revelando un rostro pálido y horrorizado. Su mano voló a su boca, sus ojos fijos en mí, como si me viera por primera vez. Mi padre, Ricardo, se encogió en su asiento, su rostro enrojeciendo de una vergüenza tan profunda que parecía físicamente dolorosa. Desvió la mirada, incapaz de enfrentarse a la mía o a la del juez. Pero la transformación más dramática fue la de Mateo. Su arrogancia se evaporó, reemplazada por una incredulidad atónita. Su boca se abrió y se cerró sin emitir sonido, como un pez fuera del agua. El hijo dorado, el heredero responsable, había sido eclipsado por la hermana que consideraba un fracaso. En ese momento, supe que había ganado, no solo la herencia, sino algo infinitamente más valioso. Mi verdad. El señor Vargas, recuperándose del shock, se puso de pie de un salto. «Objeción, su señoría. Esto es completamente irrelevante y perjudicial». El juez lo fulminó con la mirada. «Siéntese, señor Vargas. Su objeción es denegada, y le advierto que no vuelva a interrumpirme». Luego, se dirigió a toda la sala. «Dadas las circunstancias, es evidente que tengo un conflicto de intereses personal y profundo en este caso. Por lo tanto, con efecto inmediato, me recuso de este procedimiento». Se puso de pie, un acto que señalaba el final de la audiencia, pero antes de irse, se detuvo y miró directamente a la mesa de mi familia, su voz clara y cortante. La petición presentada ante este tribunal se basa en la afirmación de que la señorita Sofía Rivas es una persona irresponsable e incapaz de tomar decisiones acertadas bajo presión. Hizo una pausa, dejando que sus palabras colgaran en el aire denso y cargado. Su mirada se posó una última vez en mí, y por primera vez, no vi a un juez, sino al hombre cuya vida había sostenido en mis manos. Había una gratitud y un respeto en sus ojos que valían más que cualquier fortuna. «Permítanme dejar constancia», continuó, su voz resonando con una autoridad moral que iba más allá de su posición legal, que basado en la evidencia más personal y directa posible, no puedo concebir una persona más responsable, valiente y capaz que la mujer sentada en ese estrado. Que el próximo juez tenga eso en cuenta. Con esas palabras finales, se dio la vuelta y salió de la sala del tribunal, dejando tras de sí un silencio devastador, roto solo por el sonido de la dignidad de mi familia, haciéndose añicos contra el suelo de mármol. Me quedé sentada, temblando ligeramente, mientras el caos comenzaba a arremolinarse a mi alrededor. Ana me puso una mano firme y tranquilizadora en el hombro. Su sonrisa era una mezcla de asombro y triunfo. «Lo hiciste, Sofía», susurró.
Miré a través del abismo que nos separaba de mi familia. Ya no veía a los gigantes que me habían intimidado toda mi vida. Veía a 3 personas pequeñas y rotas, ahogándose en la vergüenza de su propia crueldad, expuestas ante el mundo no por mis palabras, sino por mis acciones. La batalla legal continuaría, pero la guerra por mi alma acababa de terminar, y yo la había ganado. Saqué el estetoscopio de mi abuelo de mi bolso y lo sostuve con fuerza. Su fe en mí había sido vindicada de la manera más pública e inesperada posible. Ya no era la mancha en el apellido Rivas. Era la dueña de mi propia historia. La salida de mi familia del tribunal fue un espectáculo de vergüenza silenciosa. No corrieron, pero caminaron con una prisa contenida, sus costosos zapatos resonando con una urgencia patética sobre el mármol. Mi madre, Isabela, mantenía la cabeza alta, pero era una postura rígida, frágil, como si un solo toque pudiera hacerla añicos. Mateo la seguía de cerca, su rostro, antes tan lleno de arrogancia, ahora era una máscara pálida de incredulidad y humillación. Mi padre fue el último en salir, y por un fugaz segundo, se detuvo y me miró. En sus ojos no había ira ni disculpa, solo una profunda y abyecta derrota. Era la mirada de un hombre que había apostado por el bando equivocado y lo había perdido todo. Luego, bajó la vista y desapareció por la puerta, cerrando para siempre el capítulo de mi vida en el que su aprobación había importado. Como era de esperar, las consecuencias legales fueron rápidas y decisivas. Menos de 24 horas después de la audiencia, Ana me llamó. La voz del señor Vargas, me dijo, había perdido toda su arrogancia. La petición para declararme incapacitada fue retirada esa misma mañana. No hubo negociación, no hubo condiciones. Simplemente se rindieron. La declaración del juez Morales había convertido su caso en un suicidio público. Continuar habría significado someterse a un escrutinio que su preciada reputación no podría soportar. El legado de mi abuelo, los más de $5 millones en activos, me fue transferido en su totalidad en las semanas siguientes. Legalmente, la guerra había terminado con una victoria tan aplastante que se sintió casi anticlimática. La verdadera batalla, la que se libró dentro de mí, ya la había ganado en esa sala del tribunal. Un par de semanas después, mi padre me llamó. Era un número desconocido, pero reconocí su voz vacilante al instante. No se disculpó. En cambio, intentó una última y patética manipulación. Sofía, tu madre no sale de su habitación. Apenas come. Mateo no es el mismo. Has destrozado a esta familia, dijo, su voz cargada de un autocompasivo temblor. Escuché en silencio, sin sentir la vieja punzada de culpa. La claridad que había encontrado era un escudo impenetrable. Yo no rompí nada. ¿Papá? Respondí con una calma que lo sorprendió. Ustedes lo hicieron cuando decidieron que yo valía menos que el dinero. Les deseo lo mejor, de verdad, pero mi vida ya no los incluye. Hubo un largo silencio en la línea, y luego, sin otra palabra, colgué. Fue la última vez que hablamos. Mi familia se convirtió en lo que más temía, irrelevante. Su poder se basaba en la percepción, en la imagen impecable que proyectaban en las galas benéficas y las páginas sociales de Miami. La historia de lo que sucedió en el tribunal, aunque no se publicó oficialmente en los periódicos, se extendió como la pólvora por los círculos de élite de la ciudad. Eran susurros en los clubes de campo y miradas de soslayo en los restaurantes caros. La familia Rivas, los pilares de la filantropía, habían intentado desheredar a su propia hija, la misma que resultó ser una heroína anónima. La hipocresía era demasiado jugosa para ignorarla. Se retiraron de la vida pública. Su vergüenza era un exilio autoimpuesto. Mateo, me enteré más tarde, dejó la empresa familiar y se mudó fuera del estado. Su arrogancia no pudo sobrevivir a la humillación. Recibir la herencia fue un momento surrealista. Ver esa cifra, con todos sus ceros, aparecer en mi cuenta bancaria no me trajo una explosión de alegría, sino un profundo y solemne sentido de la responsabilidad. Era la fe de mi abuelo convertida en un número. Durante días, no toqué un centavo.
Seguí viviendo en mi modesto apartamento, yendo a mis turnos, sintiendo el peso de esa fortuna como un ancla. Sabía que usar ese dinero para comprar una mansión en Coral Gables o un auto de lujo sería la verdadera traición a su legado y a todo lo que yo representaba. El dinero no era el premio, era una herramienta. Y yo sabía exactamente cómo iba a usarla para honrar al único hombre de mi familia que realmente me había visto. Un mes después, firmé los papeles para crear la Fundación Legado del Abuelo Rivas. Su misión era simple y directa: proporcionar becas completas y equipos de última generación para jóvenes de comunidades desfavorecidas que quisieran convertirse en paramédicos. No se trataba solo de dinero. Se trataba de transformar la riqueza que mi familia idolatraba en oportunidades para personas como yo, personas cuyo valor no se medía por su cuenta bancaria, sino por su deseo de servir. La primera gala de recaudación de fondos no se celebró en un salón de baile de lujo, sino en un centro comunitario, y los invitados de honor no eran senadores ni directores ejecutivos, sino los primeros estudiantes becados y sus familias. No me mudé a una mansión. Compré un pequeño condominio un poco más cerca del hospital, con un balcón donde podía cultivar algunas plantas. Seguí trabajando como paramédica, aunque reduje mis turnos para poder dedicar tiempo a la fundación. El dinero me dio seguridad, no estatus. Me permitió reemplazar mi viejo auto por uno más fiable y ayudar a Carlos, mi compañero, con los gastos médicos de su madre, sin que él lo supiera. Mi vida no cambió en su esencia, simplemente se volvió más segura, más enfocada. La riqueza no me definió, la usé para reforzar la identidad que ya había luchado tan duro por reclamar. Mi uniforme seguía siendo mi prenda más valiosa. Una última vez, tuve que ir a la mansión de Coral Gables para recoger unos documentos finales que mi abuelo había dejado para mí. La casa estaba silenciosa, el aire estancado. Sobre la mesa de centro, cubierto por una fina capa de polvo, yacía el pesado álbum de fotos de cuero. Lo abrí por curiosidad. Miré las caras sonrientes y perfectas de mi madre, mi padre y mi hermano en galas pasadas. Antes, cada página era una tortura, un recordatorio de mi exclusión. Ahora, solo sentía una extraña y distante lástima. Eran extraños atrapados en un libro, congelados en un momento de vanidad vacía. Cerré el álbum suavemente, sin sentir nada. Su poder sobre mí se había desvanecido por completo. Salí de esa casa por última vez y no miré hacia atrás. Hoy, mi vida es tranquila, pero está llena de propósito. No he perdonado a mi familia, porque el perdón requiere arrepentimiento, y ellos nunca lo ofrecieron. Simplemente los he dejado ir. Mi verdadera familia son los jóvenes estudiantes a los que mi fundación apoya, sus rostros llenos de esperanza y determinación. Es Carlos, que sigue siendo mi compañero en la ambulancia. Es la gratitud silenciosa en los ojos de un extraño al que acabo de ayudar. Mi abuelo creía que mis manos estaban hechas para sanar, no para contar dinero. Al final, logré hacer ambas cosas, usando el dinero para multiplicar la sanación. Mi valor ya no es una pregunta que necesite respuesta. Es una verdad que vivo cada día, en cada sirena que suena, en cada vida que toco. Y eso, lo sé ahora, es la única herencia que realmente importa. Al final, lo que aprendí no estaba en ningún libro de texto de medicina ni en un manual de finanzas. La lección más grande de mi vida fue que el valor que otros te asignan es solo un ruido de fondo. Mi familia, con sus mansiones, sus galas y sus juicios fríos, intentó definirme con sus propias etiquetas: irresponsable, inestable, una decepción. Pero sus voces, por más fuertes y poderosas que fueran, no podían ahogar la silenciosa verdad de mis acciones. Aprendí que tu verdadero valor no se mide por la aprobación que recibes, sino por la integridad que mantienes cuando nadie te está mirando. Es en esos momentos de servicio anónimo, en esos actos de compasión silenciosa, donde forjas la única identidad que realmente importa, la tuya. La ironía de todo es que terminé con la riqueza que ellos tanto adoraban. Pero para mí, el dinero nunca fue el trofeo, fue la herramienta.
Mi familia veía la fortuna como un fin en sí mismo, un monumento a su estatus. Yo aprendí a verla como un río. Su valor no está en estancarla, sino en dejarla fluir hacia donde más se necesita. Usar la herencia de mi abuelo para crear la fundación no fue un acto de caridad, fue un acto de justicia poética. Fue transformar un símbolo de codicia en un motor de esperanza. Cada beca que otorgamos, cada estudiante que ayudamos, es un recordatorio silencioso de que la verdadera riqueza no es lo que acumulas para ti, sino lo que inviertes en los demás. Ese es un legado que ningún mercado de valores puede devaluar. Piénsalo por un momento. El momento que cambió mi vida, el que me devolvió mi nombre y mi dignidad, fue un acto que había olvidado por completo. No lo hice por reconocimiento, ni por una recompensa. Lo hice porque era lo correcto, porque era mi deber, porque en ese caos de metal retorcido y lluvia, un ser humano necesitaba ayuda. Esa es la moraleja que quiero compartir contigo. Tu carácter no se define en los grandes escenarios, bajo los reflectores de la aprobación social. Se define en las trincheras de la vida, en las decisiones que tomas cuando estás cansado, asustado y solo. Es en esos momentos de sacrificio anónimo donde demuestras quién eres realmente, y esa verdad, tarde o temprano, siempre encuentra la manera de salir a la luz. He llegado a entender que la familia no siempre es la sangre que compartes, sino las personas que te ven, que te valoran y que luchan a tu lado. Dejar ir a mis padres y a mi hermano fue el acto más doloroso y, a la vez, el más liberador de mi vida. Me liberé de la jaula de sus expectativas y encontré una nueva familia en los rostros agradecidos de mis pacientes, en la camaradería de mis compañeros y en la esperanza de los jóvenes a los que ahora apoyo. A veces, para encontrarte a ti mismo, tienes que tener el coraje de alejarte de las personas que insisten en verte solo como una versión de lo que ellos quieren que seas. La verdadera pertenencia no es ser aceptado, es ser visto. El juez Morales no fue un salvador milagroso, fue un espejo. En esa sala de tribunal, él no me dio valor, simplemente reflejó el valor que yo ya poseía, el valor que mi familia se había negado a ver. Su testimonio fue la prueba pública de que una vida de servicio silencioso tiene un eco más poderoso que cualquier declaración bancaria. A veces, todo lo que necesitamos es que una persona, solo una, nos mire y vea la verdad de quiénes somos para recordarnos que nunca hemos estado equivocados al elegir el camino de la compasión sobre el de la ambición. Su reconocimiento no fue mi victoria. Fue la validación de una vida que yo ya sabía que era valiosa. Así que te pregunto a ti, ¿quién define tu valor? ¿Permites que las voces de otros, sus juicios y sus expectativas, escriban tu historia? Todos tenemos una batalla que librar, una sala de tribunal en nuestras propias vidas donde nuestro carácter es juzgado. Te insto a que encuentres tu propio estetoscopio, tu propia nota de agradecimiento arrugada, ese símbolo tangible de tu verdadero propósito. Aférrate a él. Deja que sea tu ancla en medio de la tormenta. Porque tu valor no es negociable y no depende de la aprobación de nadie. Es una verdad intrínseca, forjada en tus acciones, en tu bondad y en la diferencia que haces en el mundo, por pequeña que sea. Mi historia es la prueba de que tu verdadero propósito a menudo se encuentra en el camino que otros desprecian. Es un recordatorio de que la integridad es una moneda que nunca pierde su valor. Si alguna vez te has sentido invisible, si has luchado por ser visto por quienes deberían amarte más, quiero que sepas que no estás solo. Únete a esta comunidad suscribiéndote al canal y dejando un comentario sobre lo que esta historia te hizo sentir. Juntos, podemos crear un espacio donde cada acto de bondad silenciosa sea celebrado y donde cada uno de nosotros sea recordado, no por lo que tenemos, sino por lo que damos. Tu historia importa. Tu valor es real. Es hora de que el mundo lo vea.